Hola a todos, a nombre de la plataforma Miradas al Fotolibro, les doy la bienvenida a este tercer encuentro Miradas al Fotolibro 2022. Continuamos con nuestro seminario y esta vez el seminario lleva por título Miradas poéticas desde la fotografía. Así que hemos reunido un grupo de especialistas que estará compartiendo con ustedes diversas experiencias, opiniones y presentándonos también sus obras. Esta tarde nos acompañará un extraordinario autor mexicano cuyo trabajo se ha hablado en publicaciones como Flash Art, como Art Nexus, Art News, Art in America y Modern Painters, entre muchas otras publicaciones, inclusive también en México. Él estudió la maestría en artes en la Universidad de Nueva York gracias a la beca Fulbright García Robles. Ha sido becario de la New York Foundation for the Arts, así como del Sistema Nacional de Creadores de Arte en nuestro país, y su trabajo forma parte de distintas colecciones de arte, tanto en México como en el extranjero. Él también ha expuesto en otros lugares, como en la Bienal de La Habana, como en la Trienal Poligráfica de San Juan de Puerto Rico, como el Museo Rufino Tamayo en la Ciudad de México, el Museo Nacional de Arte Reina Sofía en Madrid, España, y también el CCA Weiditz Institute for Contemporary Art en San Francisco, California. Y actualmente uno de sus más recientes trabajos se expone ahora aquí en San Luis Potosí, desde donde estamos transmitiendo para ustedes a través de las redes sociales de Miradas a Fotolibro. Mauricio Alejo tiene su libro más reciente exponiéndose, La luz es una flecha sin destino, ahora en la exposición colectiva que forma parte de esta serie de actividades organizadas por la plataforma Miradas al Fotolibro. La exposición está intitulada Miradas fotolibros que son poesía y viceversa, y se encuentra actualmente para que ustedes puedan visitarla en el Museo de Sitio del Centro de las Artes de San Luis Potosí. Así es que bienvenido Mauricio Alejo, es un gusto que nos acompañes esta tarde y bueno, listos ya que nos recibas también desde casa y podamos compartir de esta charla que ahora nos tienes preparada. Bueno, muchas gracias por invitarme. Y pues sí, es un gusto estar acá. Y quiero compartir con la gente que está viéndonos parte de mi trabajo, porque creo que es un antecedente a lo que estoy presentando allá. Y una serie de reflexiones que he tenido sobre la fotografía, sobre la poesía y sobre los libros. Pues no sé si ya me he hecho andar o algo más. Yo creo que hay que invitar a todas las personas que ahora forman parte de la comunidad de Miradas al Fotolibro y que están conectadas desde sus diferentes dispositivos a que participen activamente de esta charla, que disfruten también el tenerte cerca y a través de las diferentes redes o dispositivos en los cuales se encuentran conectados, bueno, establezcan comunicación con nosotros y pueden dejarnos sus comentarios. Mira, aquí ya hay un saludo de Alejandra Inclán, que nos está ahora contactando. También decirles a todos que además de la presencia de Mauricio esta tarde, estará con nosotros Andrés Gómez Servín, quien es el editor de este libro del cual les hablé, La luz es una flecha sin destino. Así es que también vamos a tener la oportunidad de conocer más acerca de esta obra desde la voz y la presencia de su editor. Pero te cuento, Mauricio, que la charla de hoy me tiene intrigada. Ya quiero escucharte, ¿sabes? Estoy llena de incertidumbre y espero que también la comunidad de Miradas al Fotolibro lo esté y llena de expectativas además, ¿no? Porque el nombre de la masterclass, así nos lo dijiste, es Imágenes, Equívoco y Poesía, una guía para desentenderlo todo.
y a ustedes Exactamente. que nos siguen, les digo que cuando yo le preguntaba a Mauricio de qué iba esto, él me decía que si algo tienen en común las imágenes, y en todo caso la poesía, los poemas, es que narran con extravío. Y entonces me puse a buscar también inclusive puntualmente qué significaba esto de extravío en este contexto, ¿no? Dices tú, el mundo en que ambas florecen es el equívoco. Es en ese sitio donde uno acaba por leerse a sí mismo. Entonces, yo creo que si esto lo dice un hombre que se ha puesto a transcribir la voz del sol a través de es alguien que debemos de escucharle, ¿no? Entonces, sabes, Mau, yo me esfuerzo, creo que todos nos esforzamos por tener como este pensamiento racional, lógico, y me encanta que estés aquí, que estés esta tarde, porque a veces también es tiempo de soltarlo todo, de desentenderlo, y qué bueno que tú puedas ser nuestra guía. No, muchas gracias. Yo tengo que empezar con una confesión, que bueno, ya lo he platicado, pero yo estudié letras y yo quería ser poeta. Resulta que era muy mal poeta, la verdad. A ver, precisión. Yo creo que eres un poeta y eres un muy buen poeta. Gracias. Gracias, pero justo creo que es muy interesante porque está el mundo de lo verbal y está ese otro mundo de las imágenes. Y obviamente tienen conexiones y puentes. Creo que justo esta parte donde que dices de el pensamiento lógico, a veces lo verbal impone pues no sé, como este mandato o esta especie de autoridad de lo racional. Entonces, a mí el otro lado, la parte visual, me liberó muchísimo de cierta rigidez que vivía con las palabras. Me sigue gustando leer poesía, escribí poesía, pero lo quiero platicar porque quiero como tender los puentes también y expresar las diferencias. Tengo aquí una presentación que quiero compartir. No sé cómo a ver, aquí, fíjate que no vi cómo compartir la pantalla. Bueno, no te preocupes, ahorita podemos... Mira, aquí ya lo encontré. Ya encontré. Compartir pantalla. Ok. Aquí está. Listo. Aquí está. Bueno, primero quiero presentarles un poquito sobre mi trabajo. ¿Ya la tienen ahí ¿la están viendo? ¿Sí? What about reality? Exactamente. Para quienes no conozcan mi trabajo, que esto, bueno, es independiente del fotolibro, quiero mostrarles esta serie que pues, desarrollé durante mucho tiempo. Y es una serie de fotografías que hice en los departamentos en los que fui viviendo. Digamos que mi interés aquí era explorar el espacio. Voy a seguir ¿Sabes, pasando. Mau? ¿Nos puedes ayudar pulsando como pantalla completa para poder ver la imagen Órale, completa, inclusive? órale. Sí. Porque A ver, entramos contigo a tu computadora, ¿no? Entonces creo que podemos ver estas espléndidas imágenes. ahí Muy, están, ¿verdad? así mismo es. Ok. Dejar que estén pasando. Sí cambió, ¿verdad? Sí, definitivo. Ok. Voy a pasarlas primero y ahorita voy a platicar un poquito sobre ellas. Me voy a regresar.
Ujú. Lo primero de lo que quiero platicar es que para mí estas imágenes era una especie de rebeldía, como rebelarme frente a este guión o esta manera que tenemos de interactuar con los objetos o estas funciones que tienen asignadas o digamos esta historia o narrativa que tienen en nuestra vida diaria funcional. Entonces creo que todo ese trabajo en un primer momento se trata de una transgresión mínima, pero que finalmente es también una transgresión del espacio mental. Y yo creo que en ese sentido es muy parecido a la poesía, o es justamente como funciona la poesía, que la poesía se revela, a pesar de que utilice el lenguaje, se revela el lenguaje, o trata de extenderlo o explayarlo, o lo mismo, traicionarlo, o volverlo maleable, y que esta maleabilidad pueda ser puesta a nuevos usos. Y lo que me resulta también interesante es que, digamos que este primer momento que yo creo que tenemos muchos artistas de sublevarnos a la realidad, y me refiero a artistas de todo tipo, o sea, en todas las áreas de la creatividad, es, digamos, no conformarnos y no tratar nada más de copiar, sino tratar de renovar nuestra relación con lo real. Y en un segundo momento, y es una parte que me parece muy interesante de la producción artística, me fui dando cuenta que había un tema constante que no me hubiera dado, o sea, no lo hubiera yo hecho consciente de no haber hecho finalmente estas imágenes. Ahorita voy a platicar. Este, digamos que lo que me fui dando cuenta es que la constante para mí era una exploración del espacio en el espacio. Y aquí es donde creo que vale la pena hacer la distinción entre la parte verbal y la parte visual. Y no que una no pueda hacer la función de la otra, pero la parte de la exploración fotográfica me llevó justo a poder explorar una inquietud que era sobre la manera en que yo habitaba el espacio o la manera en que yo percibía el espacio. Y si se van fijando, hay una especie como de común denominador, que es esta subrayar o esta reincidencia en considerar espacio donde antes no había espacio, o crear espacios donde antes no existían, o anular espacios que existen. Por ejemplo, voy a empezar con esta. A mí siempre me causó mucha intriga, quizás la palabra, que este pan que compramos en la tienda viniera ya separado en sus partes, o sea, que viniera el todo dividido en sus partes. Y me gustaba esta sensación de la continuidad que tenía, pero es muy difícil de explicar eso, porque pues, se lo platico a alguien va a resultar completamente irrelevante. Y en cambio, cuando este pan lo ves como una escultura y finalmente, digamos que creo esta tensión con el espacio entre cada una de las rebanadas, finalmente puedo platicar cuál es esa intuición que yo tuve. Más allá de eso es muy difícil de explicar, o sea, es una experiencia. Y, y lo pongo junto con esta otra que se llama esta foto se llama The Space in Between, esta silla. A mí lo que me interesaba era hablar sobre ese lugar donde deja de existir la silla y sin embargo sigue existiendo la silla, donde la silla es parte de nuestra memoria y nuestra experiencia, y donde la proyección del espacio o de la materialidad de la silla es del individuo hacia el objeto, y es esta interrelación donde también nosotros construimos lo real. Entonces, me interesaba que por un lado perdiera materialidad, perdiera visualidad, y por otro lado comprometiera el espacio mental del individuo y este compromiso que también hacemos con la realidad. Por ejemplo, se llama Dos Peldaños, y es ocupar con los libros que yo tenía el espacio negativo de esos dos peldaños. Pero lo que quiero compartir justo es cómo hay una especie de recurrencia sobre
un análisis intuitivo del espacio o una especie o un modo de habitar y darse cuenta del espacio. Este se llama 270 grados y bueno, es pues el libro ampliado y me gusta esta idea de la expansión. Uno de los temas que son recurrentes en mi trabajo también tiene que ver con la fuerza física o con la realidad física y física en el sentido más estricto de la palabra. Y me gusta como incluso ahí en estas intersecciones científicas o interpretaciones científicas de la realidad se esconden otras posibles vertientes de lo poético en el espacio. Esta se llama Burbuja y bueno, lo que hacía era aventar esta manta de alguna manera como para darle corporeidad al aire, que finalmente es este otro objeto con el que nos interrelacionamos, que nos inunda, que es invisible, pero que también forma parte de nuestra relación corporal con el ambiente. Esta pues es como la bidimensión que finalmente produce este espacio tridimensional. Algo que tiene, creo que muy interesante la fotografía es esta capacidad de crear, no solamente de reproducir la realidad, sino de crear posibles narrativas. Y más adelante voy a empezar a hablar sobre eso. Esta se llama Leche, Milk, y lo que hice fue llenar de leche pues el lavabo y desaparecer el cuenco. Digamos que es como el contrario de esta otra, ¿no? Que finalmente llena un espacio convexo y acá lo que lleno es un espacio cóncavo o anular la concavidad. Pero también a mí me interesa la parte de este lugar donde dos materialidades tan distintas se unen y parecen la misma, como es la leche y finalmente el mosaico. Esta es un libro que fui metiendo una hoja y otra y otra y otra, hasta que hay esta especie de compenetración, donde un libro ocupa el espacio de otro libro que pues está en una especie como de abrazo también. Tengo que confesar algo, o sea, a mí no me interesaba cuando yo estaba haciendo esta serie de fotografías, no me interesaban estos simbolismos quizá que pueda haber en referencia al cuerpo o proyecciones personales. Sin embargo, son también inevitables. Y yo creo que ahí justo lo que platicábamos hace un momento, de que la poesía y la fotografía narran con extravío. No importa cuál sea el cometido del artista, no importa cuál sea el cometido de la imagen se desborda, también la poesía se desborda y va por vertientes e invita a vertientes que no necesariamente estaban planeadas por el autor y que yo creo que todo autor aprende a aceptarlas y a vivir con ellas también, como parte de quien ve, ¿no? Como si fuera otro público. A mí me gusta mostrar esta también porque habla un poquito del proceso mental con el que a veces funciona mi cerebro. Yo creo que cada quien tiene sus modos, pero siempre, por ejemplo, cuando veía el papel de baño, se me hacía que tenía como un signo de más. Y cuando faltaba la toalla, me parecía que era como un signo de menos. Entonces, para mí, es como resolver una ecuación de manera espacial. Y lo pongo aquí también porque esta foto es una de las pocas que yo no hago la intervención. Es decir, en muchas de las anteriores, como lo han visto, pues obviamente yo corto la silla, yo le pongo leche, yo paro los panes, hay una especie... ¿Perdón? Intervienes. Exactamente, que es un poquito en contrasentido a la tradición fotográfica. La tradición fotográfica siempre ha tenido este compromiso con la verdad. A mí me ha parecido como obsesivo. Y en ese sentido también, como que intervenir la realidad era traicionar al medio mismo. Y a mí me gusta también esta traición al medio. Pero en este caso, digamos que esta fotografía corresponde un poquito más a esa tradición del hallazgo, que le encanta mucho a la fotografía.
porque no es algo que yo haya hecho, simplemente es un fenómeno que sucede cuando pues esas mesitas estaban fuera de donde yo vivía, ahí en Nueva York. Cuando nevaba sin aire, pues se quedaba, digamos que arriba la nieve y abajo no llegaba a caer. Y la poca que llegaba a caer se derretía porque le ponían sal al suelo para que no se congelara. Pero a mí me parece una belleza esta tensión que existe entre esos círculos suspendidos en el aire y ese espacio negativo al que quieren pertenecer, pero que nunca van a poder pertenecer. Y yo lo que veo o veía cuando era testigo de esta escena era una especie como de tensión entre estos dos círculos, un poquito como esto, digamos, nada más que aquí está resuelto y en este la tensión permanece. Y ya aquí la siguiente imagen me permitía hacer esta intervención en Photoshop a la imagen misma, como para darles una idea de qué es lo que yo veo o qué es lo que me impulsa o me impulsó en este caso específico a fotografiar. Y es como transmitir esta especie de tensión que existe, o carencia, o positivo, o negativo, o recorte, o replicación del espacio que existe. Entonces, es muy interesante cuando pues te acercas a la obra de un autor y a veces tienes una idea preconcebida y cuando empiezas a analizar te das cuenta que hay una serie también de, pues digamos que de intereses que se van manifestando. Y estos intereses también son o pueden ser invisibles a la autora, al autor mismo. Y quería mostrarles también, por ejemplo, esta instalación, que fue de las primeras con las que yo, que pasé, digamos que de la fotografía al espacio de la galería. Si uno entraba a la galería, lo que veía era un espejo por ahí, otro espejo por allá, uno en una pared, otro acá, y finalmente cuando llegabas al último cuarto, te dabas cuenta que en realidad los espejos se alineaban, a pesar de que estaban asincopados, y lo que creaban era un túnel ficticio que te permitía ver el cielo desde esa última habitación. Y lo pongo aquí porque también para mí, es la misma operación mental, digamos, que esta. Es una especie de túnel, una especie de extensión, una especie de creación de un espacio distinto, o un espacio de otro espacio nuevo dentro del espacio. Entonces, quería utilizar esto como introducción. Pero fue una instalación, perdón, Mau, la que realizaste en Nueva York y luego lo registraste. Me refiero a los espejos. A ver, ¿me puedes decir de nuevo? Sí, que sí, era una instalación. Sí, era una instalación, claro, sí. O sea, tuve esta idea y pues hubo obviamente que ir con los espejos, colocarlos, medirlos. Lo resolvimos con rayo láser, de hecho. Un láser muy, muy, muy sencillo, la verdad no era una cosa acá muy sofisticada, pero nos iba indicando dónde había que poner el siguiente. O sea, era una instalación tal cual. Y bueno, les voy a compartir, voy a salir de esta, voy a compartirles otra presentación que es déjenme guardar esta nada más. Es una serie distinta a la que nos vas a mostrar a continuación. No, ahorita les voy a platicar un poquito, digamos, de mi exploración teórica y la diferencia que yo veo entre la fotografía y la narrativa, o sea, la escritura. Déjame compartir pantalla de nuevo, ¿eh? Aquí está. Y les voy a poner pues, disculpen que estén en inglés,
Pero me pareció muy bueno este texto para empezar, porque es una conclusión a la que llegué y con la que comparto con muchas personas, ¿no? Y dice, mientras que la narrativa es irreductiblemente de duración, o sea, que tiene una duración en el espacio, la fotografía es irreduciblemente no dura, o sea, no dura en el espacio. Una narrativa es una secuencia de eventos que se desarrollan en el tiempo, pero la fotografía es uno solo, uno que es casi imperceptible, es una pequeña rebanada removida de la línea del tiempo. Si tuviéramos que buscar por el medio narrativo, o sea, el medio menos narrativo que se pueda concebir, muy difícilmente encontraríamos otro que no sea la fotografía. Y la verdad es que a mí me parece exactamente eso. La fotografía no es buena para narrar, esa es la conclusión. La fotografía narra muy mal y es pésima. Lo que es muy interesante es que siempre estamos hablando de la fotografía y la narración, del poder narrativo de la fotografía, de maestrías en narrativa fotográfica, del libro que narra, libro fotográfico que narra. Y yo creo que es una, ¿cómo se diría? Como una mala manera de concebir la fotografía. La verdad es que en la historia de la humanidad ha habido esta preocupación porque medios visuales de alguna manera narren. Aquí, por ejemplo, tenemos esta representación de Salomé y es bien interesante porque en un mismo lugar están haciendo una narración. Está Salomé bailando, está la cabeza de Herodias siendo cortada del lado izquierdo, y después está Salomé presentando la cabeza en la última fotografía. Es decir, esto es un sinsentido en términos lógicos, pero obviamente eran estos esfuerzos porque las imágenes narraran. Digamos que esta preocupación de lo narrativo se tradujo o pasó también a la fotografía. Se llegó a la conclusión de que en realidad las imágenes podían ayudar o representar narraciones. En realidad, como se trata de un solo momento, no podemos con certeza saber cuál es la narración, o no por lo menos con la certeza que lo permite lo verbal. La fotografía se ha ayudado de otros elementos, como es el ensayo fotográfico, y generalmente lo que utiliza es se le llama en inglés exoskeleton, o un andamiaje que no le es propio para poder hacer esta narrativa. Aquí, por ejemplo, hay dos ejemplos que son muy interesantes y que, de alguna manera, esta preocupación narrativa se tradujo a la fotografía. En la narración anterior, la que le correspondía a la pintura, y que siempre representaba momentos bíblicos o representaba o fábulas, cuando había una representación pictórica, se tomaba en cuenta esto que le llamaban como el momento impregnado o como la imagen que estaba cargada de significado, the pregnant moment. Esto pasó a Henri Cartier-Bresson justo como el momento decisivo que todo el mundo conocemos. Y aquí hay otra fotografía, por ejemplo, donde está besando el marinero a un marinero anónimo en el día en que acabó la Segunda Guerra Mundial, a una enfermera. Del primero, más que narrar, en realidad, y yo coincido también con el autor que escribe este texto, más que narrar, plantea incógnitas y plantea más un misterio que cualquier resolución. Del lado derecho es un ejemplo muy interesante porque esta imagen
que en su momento fue recibida como con elogio, como exaltación espiritual, digamos, o exaltación de triunfo, de victoria, de alegría, ahora, hoy en día está siendo criticada y ha sido reconsiderada también en el margen, en el contexto de nuestra nueva circunstancia social, que es esta reconsideración del feminismo, obviamente, y de esta cultura también del machismo. Y en esta lectura, esta misma imagen ya ha sido pues realmente condenada, e incluso Time, la revista Time, hace al margen una acotación de que esta imagen para algunos para parte del público representa el tipo de abuso de la cultura patriarcal o de rape culture. No me acuerdo exactamente cómo dice, no sé si por aquí viene, pero justo por esa incapacidad que tienen las imágenes de ser explícitas, también mantienen esta apertura, mantienen estas posibilidades de lectura. ¿Qué es lo que le ha sucedido a nuestra relación con las imágenes? Voy a regresar aquí con Henri Cartier-Bresson. Esta es una imagen de 1932. Digamos que lo que hemos ido perdiendo, que a mí me parece muy bueno, es esta idea de la obra maestra o de la obra única o la obra que lo contiene todo, que está completamente autocontenida. Pongo esta imagen, por ejemplo, como ejemplo porque la verdad es que es una composición que se basa a sí misma y obedece mucho también a esta idea de la belleza que viene de la modernidad. Antes de que existiera el fotolibro, existiera esta inquietud por, digamos, desmembrar la imagen o enfrentarnos a un océano de imágenes, lo que gustaba o lo que se consideraba valioso eran estas imágenes únicas contenidas en sí mismas que no requerían ni mayor explicación ni nada. Obviamente sí, pero era una explicación, digamos que invisible. Y esta, digamos que nueva generación de creadores y esta nueva forma de crear que es el fotolibro y que tiene sus réplicas en otras expresiones artísticas, es una reconfiguración y un rechazo también a este tipo de imágenes. No lo quiero poner tampoco como una pelea, porque se pueden seguir disfrutando esas imágenes, pero en la posmodernidad, cuando empieza esta revolución cultural, se empieza a reconsiderar la idea del genio, se empieza a reconsiderar la idea de la obra maestra, y ya no se requiere, o sea, ya no es nada más la foto única la que vale, sino la interrelación en un universo mucho más amplio de imágenes. Este es otro ejemplo de Henri Cartier-Bresson, este es en el 57, o sea, es muchos años después, que son 35 años más o menos, no, 25 años. Y lo mismo tiene estos valores de composición muy interesantes, o sea, tiene una línea hasta abajo que es la que, digamos que replica el horizonte. Las dos figuras están encontradas, lo cual hace una contraposición muy interesante, y las dos están debajo del horizonte principal, es decir, en el campo del agua, y arriba está el Capitolio, que también puede tener muchas interpretaciones políticas, pero la complejidad de esta imagen hace que posemos nuestra vista y nuestra consideración y nuestra capacidad de lectura hacia el interior de la imagen misma. Yo les quiero presentar esto, bueno, estamos hablando del 57. Esta tradición fotográfica, la de Henri Cartier-Bresson, obviamente fue activa durante mucho tiempo. Es un poco también a la que obedece el ensayo de ¿cómo se llama? Ahorita me voy a acordar. Bueno, ahorita me viene el nombre, porque
siempre se me olvida. O sea, es este libro magnífico fundacional de la fotografía de Ronald Barthes. Y el libro se llama, si alguien ahorita se acuerda, porque es el clásico, me lo dice, porque hasta pena me da que se me haya olvidado ahorita. Pero Ronald Barthes en Cámara lúcida, nos dice Andrés. ¿Cuál, perdón? Cámara lúcida. Exactamente. Cámara lúcida. Ese libro, digamos que explica muy bien esta fijación de el ser humano con esta capacidad narrativa y con esta evidencia que significa lo fotográfico. Quiero presentar este libro que muchos lo consideran como el libro seminal del fotolibro, justamente. Estamos hablando de 1975-1977. Lo hicieron dos recién egresados de la carrera de artes, que era Larry Sultan y Mike Mandel. Lo que ellos hicieron fue ir a distintos, ¿cómo le llaman? Como dependencias de gobierno y solicitar que les dieran imágenes. Tenían una beca de National Endowments for the Arts. Con esta carta se lanzaron y efectivamente les permitieron entrar archivos que hoy en día serían completamente inaccesibles. Y les permitieron no solamente tomarle fotos a fotos, sino llevarse negativos y finalmente hacer esta publicación. El libro no es todo, o sea, es una selección, pero sí lo estoy poniendo un poquito como en orden para que lo vayan viendo. ¿Sabes, Mau? No sé, si crees que nos estás compartiendo. Ahora sí ya apareció la imagen. Ajá. Ya. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Se estaba trabando? No estábamos viendo. La primera imagen ahora que estamos viendo es sobre una pradera, unas camas. Ahora estamos viendo un cubo. Ajá. Ok. A ver, déjame ver. Déjame ir más atrás. Ajá. Ahí dice, dice evidence y vemos como a un señor parado ahí. Exactamente. Ya cambió. Así mismo. Aquí tenemos las manos de alguien. A mí esta imagen siempre me da risa, no sé por qué. Lo he sospechado, quizás. Esa me parece especialmente misteriosa, la verdad. Compleja. Lo que hicieron ellos no es poca cosa, porque lo que en un principio parece un sinsentido, en realidad es muy coherente, porque primero el título es Evidence, y efectivamente estas imágenes son la evidencia de algo, de estudios quizá, de procesos, de notas que tenían para lo que sea. Pero lo que están mostrando es que esta evidencia desgajada de su texto o fuera del contexto pierde completo sentido. Y entonces lo único que nos quedan son estas imágenes que o apuntan al absurdo, o algunas son ridículas, algunas son enigmáticas, otras nada más son extrañas, y nos invita a considerar, digamos que su visualidad pura. No sabemos, por ejemplo, aquí hay alguien que está siendo sometido. Ya usé una palabra, y nada más por eso, ya ahí digamos que está preñado la manera en que lo van a ver.
a lo mejor sí está siendo sometido, a lo mejor nada más están haciendo una práctica de cómo debe ser sometido un individuo, no lo sabemos porque no tenemos un contexto. O Pero, rescatado de sí mismo, ¿no? También puede ser. ¿perdón? Y como rescatado de sí mismo, no sabemos en qué condiciones fue tomada la imagen. También, exactamente. No sabemos en qué condiciones. Y qué agencia gubernamental la tomó, tampoco lo sabemos, o sea, de dónde salió. Podemos suponer muchas cosas. O sea, yo me puedo poner a elucubrar porque está extendiendo la mano derecha y tiene una marca donde podría estar la vena y a lo mejor es alguien eh, que usa drogas y están realmente sometiéndolo y es la evidencia de que lo descubrieron o no. ¿Sí? Y no, te iba a preguntar si acaso en esto que dices que no hay una sola forma o algo estricto o exacto, y que despierta en todo caso muchos misterios para quien ve estas imágenes o para quien ve una imagen, ¿es en esto a lo que tú te refieres cuando dices que la foto es muy mala narradora? Exactamente, exactamente, porque por ejemplo, yo estoy viendo esta imagen y de repente siento a lo mejor este impacto emocional de la fuerza del sometimiento y de repente paso a lo horroroso que me puede parecer esta otra imagen, donde también se replica el brazo, se replica una especie de sometimiento, parece que yo creo que es un simio, pero también puede ser un poquito un ser humano monstruoso, usado en la idea de monstruoso en el término estricto de la palabra, que está siendo tomado con cuidado, es el despojo, es un cuerpo, y en el sometimiento también un poco de que el cuerpo queda como el individuo ya no es más el individuo mismo, o está siendo anulado de alguna manera en esta suerte de sometimiento. Ahora, yo los estoy invitando a mi posible lectura y a una lectura emocional. Y entonces las imágenes ya no están ceñidas ok, sí, a lo mejor hicieron un experimento con un primate que resultó muerto, y eso también lo estoy elucubrando, y finalmente se están deshaciendo de él o le están sacando de él, o a lo mejor está dormido, no lo sé. Pero hay tantas proyecciones y tantas preguntas, y yo creo que justo en esta línea donde no alcanzas a responderlas y empiezas a escucharte a ti mismo o empiezas a ser observador de tu propia asombro o de tu propio incapacidad de lectura, es donde hay una creación también. Hay un autor que dice creating creative acts of misreading, o sea, actos creativos de mala lectura. Y este libro específicamente se da cuenta de eso o explota eso. Entonces, no es poca cosa ese libro que sucedió en 1975, o sea, lo acabaron en 1977. No es que lo hayan hecho y haya sido un éxito, o sea que, wow, no, bueno, Squats descubrieron el hilo negro. No, tardó mucho tiempo en que otras generaciones regresaran a él y empezaran a ver esas cualidades. Por ejemplo, yo empiezo a ver esta imagen y de repente me parece, quizá con toda la experiencia de ver arte minimalista, lo empiezo a ver en esta especie como de escultura, líneas, tensiones, y de repente paso a esta otra, y entonces también lo que veo es como una especie de dibujo, y ya empiezo a desobedecer de qué se trata, o a lo mejor está presente, pero no dejo de ver por otro lado estas líneas curvas, estas líneas tensas, y también el misterio de qué estará sucediendo. Sí, espero que estemos viendo la misma imagen, se ve como si fuera la noche o hay un fondo negro y está como lo que pudiera ser un globo. Bueno, no lo sé, no lo sé, y estas figuras. Y una vez que yo entro, digamos que en este otro espacio mental mío, a mí me interesa cómo intervienen estas figuras o estos triángulos negros
en el plano inferior de la fotografía y cómo se está dividida en rectángulos. Y a lo mejor no sé en qué momento está actuando en mi cabeza quizá alguna pintura de Motherwell o algún otro referente pictórico. Lo que quiero decir con esto es que una vez que nos deshacemos de la esclavitud del texto o de la esclavitud funcional de la fotografía, esta queda expuesta a cualquier tipo de interpretación o cualquier tipo de experiencia. Aquí, por ejemplo, una vez que yo empiezo en esta lectura formal o en esta especie de apreciación formal, la que sigue me interesa en la medida en que la parte superior derecha se convierte en un rectángulo, ya no tanto en una casa, y la ventana es un rectángulo dentro del rectángulo, y la planta que está al lado derecho es una estrella que también son estas figuras geométricas, y la malla de alguna manera es un eco en sentido contrario del cómo está dispuesta la casa, y ya no veo más allá, o bueno, sigo viendo la casa, pero también sigo viendo la capacidad de transformación que tiene la fotografía. Y les quiero compartir también a este otro artista. Es una revista que hizo un artista que se llama Mauricio Catalán, que se llama Permanent Food, que es comida permanente. Es interesante porque esto es en 1999 o 2000 algo, ya muchos años después de Evidence, pero también un poco antes de la explosión del fotolibro. Y es la portada de una de las revistas, obviamente es un homenaje y una referencia al libro de Evidence. Lo que hace él, estas revistas no tienen ningún texto, o sea, bueno, no tienen ningún texto impreso. Lo que tiene son imágenes que se robó. Incluso, por ejemplo, esto que se supone que es la tabla de contenidos del lado derecho, es la tabla de contenidos fotografiada de una revista. No tiene nada que ver. Ni siquiera viene su nombre, no viene absolutamente nada. Y aquí yo creo que ya hay una conciencia de cierta cultura visual, justo de este fallo o esta incapacidad unívoca o esa capacidad equívoca que tiene la fotografía. Del lado izquierdo, por ejemplo, yo sé que son un par de siamesas que existen, pero eso lo sé porque una vez vi un documental, pero alguien podría pensar que es Photoshop. Y del otro lado tenemos una impresión que si se acerca tiene esta especie de doble imagen que causa la impresión, el fallo de impresión. Entonces, por un lado hay una doble imagen o una imagen pues alterada, pero es la realidad misma y no nos informa. Y del otro lado está el fallo de impresión. Aquí, por ejemplo, esta imagen es completamente misteriosa. No sabemos si la persona que está ahí en medio, o sea, no sabemos si es una editorial de moda, que también el shock es parte de los recursos de las editoriales de moda. No sabemos si es una foto de arte, porque puede ser, o una fotografía que a alguien le pareció chistoso hacer, o es el descubrimiento de un cuerpo en un backyard. No tenemos ninguna idea. Y aquí es donde hace uso, obviamente, de esta relación y ambigüedad que produce una imagen cuando no tiene el texto. Quería mostrarles esta, por ejemplo, que es una luz fluorescente. Tú abres la página y le das la vuelta y lo único que encuentras es la continuación, que me parece muy interesante porque justo hace referencia, no te voy a narrar, te voy a mostrar. Y eso es lo que hace la fotografía. La fotografía, si algo hace con eficiencia, si algo está hecha para hacer, es mostrar. Y aquí, este ejemplo traiciona al libro, porque el libro, la secuencialidad y el paso de las hojas, obviamente te invita a la narración y te invita a considerar la secuencia. Y una vez que te estás considerando la secuencia misma se anula porque nada más te está presentando el objeto completo. Es decir, es una narración ociosa en todo caso, pero es una narración que da cuenta de sus fallos. Puse esta, por ejemplo, porque
Son dos imágenes completamente aleatorias que puso juntas, y aquí puede uno empezar a hacer cierta como relación que tiene que ver el texto de la derecha con el texto de la izquierda. Evidentemente el texto de la derecha es una evidencia de seguramente alguien que lleva un explosivo para ¿qué dice ahí? Sí, o sea, para asaltar un banco. Aquí, por ejemplo, a mí me gusta cuando veo esta imagen porque el color de los labios del personaje de la derecha para mí es lo importante en la medida en la inmensidad de superficie que está dedicado a ese color del lado izquierdo. Digo, estas no son lecturas obligatorias, nada más estoy como compartiendo, estoy invitando a mi viaje mental. Exactamente, exactamente. Y también me interesa compartirla porque a veces yo creo, porque no nos acaba de conocer nunca, funciono con una parte verbal, pero hay una parte visual que disfruto muchísimo y que se da sin que yo haga mucho esfuerzo, y lo único que tengo que hacer es observarme en la medida en que disfruto ciertas imágenes. Aquí, por ejemplo, me gusta mucho la minuciosidad del lado derecho del gorro que está hasta arriba, las flores, y la minuciosidad que hay del lado izquierdo en el edificio. Pero bueno, ese soy yo. Ahora, aquí, por ejemplo, me encanta del lado derecho tenemos esta jirafa sin color, pero del lado izquierdo tenemos el color que de alguna manera le correspondería a la jirafa. Y en ambos hay esta departamentalización de la superficie. Entonces, y los dos ocupan el lado derecho y cierta dimensión o superficie. Yo no sé si en el momento en que Mauricio Catelán puso esto, estaba considerando esto, o lo hizo completamente aleatorio. Por instinto, a lo mejor, o intuición. Yo diría que es intuición, porque veo que hay muchas recurrencias en el modo en el que van funcionando las imágenes. Los dípticos, ajá. Los dípticos, que de hecho se ve que tiene la conciencia del díptico porque todo funciona como díptico. Aquí, por ejemplo, esta funciona en términos simbólicos y me parece muy irónico porque del lado izquierdo hay un pájaro que está libre, pero y los que están enjaulados son los del lado derecho. Lo que es como una especie de paradoja, y es una crítica también, obviamente. Los dos están posados en el tronco, lo cual de alguna manera también los asemeja. Aquí, por ejemplo, del lado derecho se está tapando, ahora sí que las partes privadas, pero el lado izquierdo está a la misma altura donde está el pene del que se está tapando, ¿no? Y finalmente es justo en la entrepierna del lado izquierdo. Entonces, digamos que por un lado, del lado derecho está censurado y del lado izquierdo está simulado. Esta, por ejemplo, siempre me hace reír a mí y no sé si en mi cabeza creo que los perros ridiculizan la repetición y el entrenamiento del lado derecho y son una especie como de, pues sí, y los perros de la izquierda los pienso como una coreografía, ¿no? De ballet también, ¿no? De baile. Voy a saltarme un poquito. El amaestramiento. Las especies. Aquí, por ejemplo, yo cuando veo esta serie cuando empecé a ver esta serie de libros, yo pensaba muchísimo en el libro de Susan Sontag. A mí me parece que el libro de Susan Sontag, que se llama On Photography, o sobre la fotografía, es un libro que envejeció mucho mejor que el libro de Ronald Barthes, de Cámara Lúcida. Y lo pienso así porque Ronald Barthes trató de entender esto del momento decisivo y esta especie como de función de la fotografía, de recuperar la historia,
mientras que Susan Sontag, con una mirada más fresca, entendió los poderes y usos políticos de la fotografía. Ahorita no voy a entrar en eso, pero sobre todo que se estaba imponiendo un nuevo reinado, que era el reinado de la imagen, donde ya no había valores ni de bonito, ni de feo, ni de belleza, ni de rechazo. No hay mala fotografía, el error fotográfico se acepta y el único valor importante es de amusing, o sea, de amusement, lo que es interesante o lo que es relevante. Y finalmente así es como funciona Instagram y así es como funciona TikTok. Pero justo en este universo de las imágenes, por un lado me parece ridículo el peinado de quien sea que esté del lado derecho, obviamente también hay una cosa de nostalgia y esta enormidad del peinado, que es casi el tamaño de la cara, para mí se ve como reflejado o subrayado o un eco del lado izquierdo, que es una fotografía aérea de un campo de béisbol. Y es casi como, porque tiene estas mismas como ondulaciones. Y de alguna manera para mí es como una hipérbole en términos poéticos, ¿no? En términos de escritura. Aquí, por ejemplo, los dos me parecen que tienen una mirada triste y me parece esta incursión mía en un estado emocional de repente se ve detenida o se ve frustrada por los peinados de ambos, que de alguna manera caen en el ridículo. El trabajo de Mauricio Cattelan siempre está jugando entre, como que abusa del público, como que llama una cosa y te presenta otra, y en este caso creo que siempre hay algo patético también en el trabajo de Mauricio Cattelan, entonces por eso me parece que sí están trabajadas con esta intuición. Y yo no sé si era el peinado, la manera en que están las orejas, que replica también el cabello de la mujer de al lado. Por otro lado, me parece también insolente, porque si yo viera nada más la foto del lado derecho, sin ver al perro, pues a mí me invita a pensar en alguien que o perdió a las personas que tiene en la mano como único recuerdo, o está recordándolas, o está en un momento, digamos, como de reflexión personal o de introspección. Pero la imagen del lado izquierdo no me lo permite, por lo menos a mí no me lo permite. Y esto nos lleva también a otra consideración, que mientras que obviamente lo verbal tiene esta linealidad, esta de izquierda a derecha, este sintagma, justamente las imágenes tienen una lectura circular. Es decir, primero no hay una jerarquía donde va a empezar uno a leer. Sí hay como impulsos, por ejemplo, siempre que vemos un retrato, vamos a ver los ojos y quizá ahí empiece la lectura de la imagen, o a lo mejor vamos a fijarnos en las emociones, pero no hay dictado un lugar donde ver y no hay manera en que puedas saber cuándo una imagen está afectando a la otra o cuándo una imagen está siendo la guía de la otra, y esto es absolutamente como personal. Voy a pasar un poquito más rápido estas. Sí. Porque quiero... Increíble, el tiempo se nos va, Sí, ¿sabes? Tenemos exactamente. una hora platicando Sí, ¿verdad? acerca de Pues voy a ir ya muy rápido. de las Aquí... imágenes, el equívoco, poesía, sí. Y bueno, también será tiempo que nos... No sé si alguien aquí quiera intervenir. Yo quiero acabar rápido porque quiero presentar pues el libro que hicimos, y también me gustaría que participara Andrés y el público que nos esté escuchando. Aquí lo que estoy mostrando es Andrés Gómez. sí, Andrés Gómez Servín. Sí. Es Wolfgang Tillmans, que antes de que existiera el fotolibro, por ejemplo, después de Evidence, Wolfgang Tillmans acomodaba esto así en la pared. Tenía mucho que ver con la manera en que los adolescentes tenían su cuarto. Pero ya empezamos a ver cómo esta imagen única, como esta imagen bella o esta imagen que se bastaba a sí misma, deja de existir, por lo menos en el universo de Wolfgang Tillmans,
y empieza a ver este universo de imágenes donde unas se empiezan a conectar con las otras, donde los valores a veces son los valores formales y a veces son los valores simbólicos. Ahorita tiene esta exposición en el MoMA y es justo, por ejemplo, cómo están acomodadas las imágenes. Pero esto, por ejemplo, aunque es más reciente, él empezó esto a hacerlo como en finales de los 80s, principios de los 90s. Finalmente, bueno, este es otro, Rowe Etheridge, él hacía libros, eso es antes del fotolibro, y su manera de acomodar las imágenes es mucho más lírica, pero él toma también de distintas fuentes, no importa, porque él también hace fotografía editorial, entonces a veces su propia fotografía editorial la lleva a las páginas, y lo que le gusta es generar estos equívocos, estas posibilidades infinitas de lectura que tiene lo fotográfico. También quería presentar el trabajo de Luis Jacob, que esto es en 2010, que presenta esto en Documenta, donde finalmente agarra imágenes de distintos medios, de distintos lugares, y las acomoda, ya sea por sus valores formales, y no importaba de dónde provinieran estas imágenes. Y empezaban a ver estas disonancias, ecos, paradojas o franca contraposición de unas imágenes con las otras. Y es justamente lo que estamos, este es un ejemplo de un mexicano, Jonathan Hernández, él lo representa la Curimansuto, por ejemplo, aquí en México, y todas sus fotografías son del periódico, les quita el texto, y justo lo que hace es volver a ser funcionales o volver a narrar con las imágenes. Y bueno, por último, quería mostrarles esto también cómo se traduce en la cultura popular. Está esto que se llama el photodump en Instagram, que básicamente son esta serie de, aquí pongo una liga por si les interesa, son en el carrusel o en que tú puedes poner 10 imágenes en un solo post. Perdón. Como álbum también, creo. Exactamente. Y la diferencia es que, digamos que al principio Instagram lo que hacía era poner también la imagen que era estelar. Y ahora en realidad lo que hay son esta serie de imágenes donde no hay consecuencia entre una y otra, no hay tampoco una coherencia. Puede ser un meme, puede ser una foto, puede ser puede tener mucha calidad, puede tener baja calidad. Ya no hay una regla, y es únicamente para hacer manifiesto o un estado de ánimo o una idea, o también incluso para producir el sinsentido. Este es el post, por ejemplo, de un artista, y vaya, o sea, no lo hace con ningún fin artístico, simplemente porque pues, se le antojó poner los temerarios, pueden venir de distintas épocas, pueden no tener ninguna relación, como este es el caso, pueden tener mensajes políticos, no sabe si se inclina hacia un lado o hacia otro lado de la política tampoco, y simplemente es esta colección de imágenes populares. Bueno, voy a salir de aquí. Uh-huh. Y recibimos a Andrés. Exactamente. A ver, voy a dejar de compartir pantalla nada más. Así mismo. Ahí está. ¿Ya estoy yo ahí? Sí, aquí estamos, te estamos viendo y agradeciéndote, por supuesto, la charla, tu disposición y que nos recibas en casa, inclusive, ¿verdad? Eso también es muy rico, ¿no? De momentos en que podemos estar, no sé, inclusive llegar hasta estos sitios tan íntimos, ¿no? Escuchar a un autor como lo eres tú, pero que nos pueda recibir desde sus propios espacios para hablarnos también de esto que le es importante y compartirnos en todo caso su propia mirada. Decíamos en un principio que Andrés Gómez estaba con nosotros y nada, que Andrés es el editor del más reciente ejemplar de Mauricio. Y entonces, pues estás aquí, bienvenido Andrés, pues para platicar, para ampliarnos más acerca de la experiencia de este libro de Mauricio, el que has tú vivido y trabajado tan cerca. Bienvenido.
Quiero, Gracias. quiero para que, porque quien no conozca el libro, aquí tengo un ejemplar y me gustaría mostrarlo antes para que, perdón, pero es para que podamos platicar con más, incluso puedo compartir pantalla para mostrar un poquito cómo fue hecho. Ajá, Pero inclusive, si lo sí, tienes a mano. sí, ¿verdad? Bueno, aquí creo que se va a ver incluso mejor si comparto la pantalla. Sí, bueno, pero también la experiencia así de la materialidad, ¿no? Que nos digas, este es el libro, aquí está en mis manos, ¿verdad? Aquí lo pueden ver exactamente. Muy bien. Y ahora sí, déjenme, sí, comparto primero, ¿verdad, Andrés? Para que podamos hablar o para que quien nos vea pueda tener idea de qué estamos hablando. A ver, ahí va. Que será valioso. Este libro se editó recién, es decir, se publicó este año, ¿verdad? El 2022. Pero también sería conveniente que nos hablaran del proceso, es decir, nosotros lo conocemos ahora en el 2022, pero ¿qué tanto tiempo atrás se vino configurando? Esa parte es como muy interesante, pero voy a dejar que sea Andrés quien la platique. Nada más, aquí ya casi lo tengo, nada más tengo un video donde explica muy bien el proceso del libro. Voy a poner la imagen completa, a ver si me deja, ¿dónde está? Aquí está. Estos son unos paneles que miden como 18 o 24 centímetros, o sea, son pequeños, están cubiertos de arcilla y lo que ven ahí es una quemadura de sol. Y la manera en que fue hecho, aquí lo van a ver, yo puse debajo de una lupa estos paneles y dejé que el sol fuera quemando su trayecto, entonces ahí lo pueden ver. Y finalmente, por ejemplo, donde pues no hay quemadura es porque pasó una nube. Y esta serie la considero un diario, o sea, como una vivencia del día. Pues bueno, ahora sí ya expliqué. Ahora sí. Pero una pregunta, ¿esto durante cuánto tiempo sucedió o es solo es un día? No. Esto sucedió durante 60 días. Entonces son como 2 meses. Fue durante la pandemia, lo cual también no es que tuviera que ser durante la pandemia, pero creo que las condiciones también y la manera en que se veía el tiempo en esos momentos me afectó, formó parte también del proceso de creación de esta serie. Y finalmente lo que hicimos fue traducir estos paneles al libro. Entonces, ahora sí, me encantaría, Andrés, que platicaras. Gracias, con mucho gusto. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Bueno, Mauricio, no sé si quieras, antes de mi intervención, mostrar el video, no sé si tengas a la mano el video de cómo se navega el libro, porque creo que eso terminará como de dar una idea. Ay, de veras. Espérame tantito, déjame si lo tengo por aquí, porque déjame ver, es posible que sí. Y si gustas, puedo contarles un poco, mientras tanto, ir platicando acerca del antecedente del proceso del libro y ya del proceso mismo. Bueno, yo tengo dirijo este sello editorial, Mixed Media Press, que estamos en la Ciudad de México desde 2015. Y parte de la línea editorial con la que trabajamos es realizar proyectos en colaboración con artistas mexicanos, artistas extranjeros, y parte de la vocación de la editorial es el realizar proyectos de libros que estén muy conscientes del libro como medio para compartir información, pero también de la materialidad del libro, ¿no? Del libro como un objeto y del libro como una experiencia.
Entonces, bueno, por un lado creo que es ese antecedente. Por otro lado, yo desde que conozco el trabajo de Mauricio, desde que entré en contacto con su obra, pues fui fan instantáneo. La verdad que creo que su trabajo ha sido pues muy influyente para mi formación, y creo que tenemos muchos puntos de coincidencia en cuanto a conceptos como la imagen, como la narrativa. A mí parte de lo que me parece muy fascinante del trabajo de Mauricio es esta atención que le pone a los detalles de la vida cotidiana, detalles que podrían parecer como irrelevantes, ¿no? Como la materialidad del pan, por ejemplo, en los ejemplos que vimos. Pero justo creo que comparto muchísimo esa mirada que encuentra la poética y la belleza en estas situaciones que están todo el tiempo a nuestro alrededor, ¿no? Estas, insisto, situaciones de la vida cotidiana. Entonces, sí. No, nada más para que sepas, ya tengo el video donde muestra cómo se navega cuando quieras. Pues si les parece bien, lo podemos ver y platicar. Es tanto. Sí, a ver, ahí va entonces. Bueno, cuando surgió la posibilidad de trabajar con Mauricio, pues para mí fue como muy emocionante el conocerlo y el entrar en contacto con su proceso, ¿no? O sea, ya conocía su obra, pero al estar de cerca a él, pues también conocí su proceso y su forma de trabajar, y creo que fue una serie de eventos bastante, ¿cómo decirlo? Creo que fluyó muy bien, básicamente, a partir del momento en el que nos conocimos en persona hasta el momento en el que decidimos emprender el proyecto de este libro, ¿no? De La luz es una flecha sin destino. Y yo creo que hay una parte, por ejemplo, justo lo que mencionaba Andrés, esta afinidad por lo anodino, por lo insignificante, y que finalmente forma parte de la vida diaria, o sea, creo que hay una conexión muy clara. Entonces, desde el principio sabía que algo iba a fructificar. Voy a mostrarles el video, creo que ya espero que suene el audio, pero creo que de todas maneras tiene texto. Y bueno, igual les puedo continuar contando que cuando finalmente sucedió la exposición del Centro de la Imagen, y esta creo que era de las piezas que te recibía, creo que de inmediato le encontré esta posibilidad como de ser editorializado, ¿no? Y siento que fue un proceso muy corto en el que pasamos Mauricio y yo como tratando de identificar con qué proyecto colaborar, y cuando lo platicamos como que nos pareció el proyecto ideal, el editorializar esta serie, ¿no? Creo que para empezar por el hecho de que los paneles que produjo son de un formato muy humano, ¿no? Muy accesible al cuerpo, y que prácticamente tienen la forma de una página, ¿no? Entonces, como pueden ver en el video, de alguna manera hicimos una traducción como de la obra de arte al lenguaje editorial. Técnicamente lo que pasó fue que a partir de fotografías en alta resolución que Mauricio me compartió de cada obra, hicimos una digitalización muy detallada, tratando de rescatar todos los rasgos que fue dejando el trazo del sol. Y yo tenía la experiencia
en aquel entonces la experiencia previa de haber realizado un proyecto en el que recurrí al corte láser sobre papel. Entonces yo tenía un poco fresca esa experiencia y siento que fueron esos momentos como de, tal vez un poco cliché, pero como de inspiración un poco mágica, como instantánea, en el que de repente el artista o el creador o supongo que cualquier otro profesional como que ve la imagen completa, ¿no? Como que se puede imaginar casi hasta el producto final y la forma de resolverlo. Entonces, insisto, siento que fue un proceso muy fluido y muy como sin sobresaltos, en el que casi de manera lógica decidimos realizarlo de esta manera, ¿no? El hecho de hacerlo con láser creo que es como una especie de metáfora del proceso de la creación de una obra de arte, como pensando en la pieza original o en la obra original, y la editorialización, el momento en el que esa cosa única se captura, digamos, se registra y se plantea en una forma reproducible, ¿no? En este caso es un libro. Entonces creo que es una metáfora como muy potente y yo siento que muy bien desarrollada entre que se podría plantear como una ecuación en la que lo que el sol hizo a las piezas originales, el láser lo hizo a la reproducción, ¿no? Al libro, a la editorialización. El sol, que es esta estrella que tiene una luz variable o que su luz nos llega de una forma variable y que no podemos controlar y que es mucho mayor que nosotros, pues al hacer esta metáfora, pues el láser es igual una luz artificial creada por el hombre, perfectamente controlable. Bueno, siento que se hace esa comparación como muy, muy bonita y yo diría que muy limpia entre el proceso de la creación del original y su editorialización. Y algo que me parece que de lo que quería platicar con Mauricio y que me pareció muy estimulante en estos ejemplos que mostró, particularmente con la publicación de su tocayo italiano, Mauricio Cattelan, es como pasa algo con la fotografía y con las imágenes, y eso en el contexto del libro, en el contexto editorial, de cómo cuando pones dos imágenes en una doble página, de alguna manera se plantea una narrativa y se establecen conexiones, ¿no? Fíjate que justo eso es lo que te iba a preguntar, porque nos acaba de decir Mauricio que estas imágenes se toman durante 30, 60 días aproximadamente. Entonces, ¿de qué manera hicieron ustedes esta secuencia? Me encanta. O poética, es decir, ¿cómo sabemos? O solamente fue cronológico esta imagen y luego la otra, tal y cual sucedió, o ustedes editaron también, de la misma manera en que se edita otro tipo de fotografías, ¿no? Claro, de contenido. Bueno, me parece que es una pregunta muy precisa, muy de la que quiero responder y extenderme. Creo que como editor o como editores generalmente buscamos o busco que esa secuenciación o esa secuencia de contenidos, o sea, la forma en la que se va articulando un contenido con otro, una página con otra, generalmente busco que sea de la forma como más, es una palabra vulgar, pero como de la forma más interesante posible. Yo pienso mucho en esta frase de Jean-Luc Godard, en la que menciona que las historias siempre tienen un inicio, un desarrollo y un desenlace, pero no necesariamente tienes que contarlas en ese orden. Entonces eso generalmente lo tomo muy en cuenta, lo tengo mucho en mente. En este caso en particular del libro de Mauricio Viejo, me pareció que
paradójicamente o sorprendentemente, como que la mejor forma, y de hecho creo que la única forma de editorializar estas obras, este contenido, fue cronológico. A mí generalmente me parece muy pobre el orden cronológico o el orden alfabético, ¿no? Pero en este caso creo que el contenido y el significado y la intención de las piezas y de la obra en sí, del conjunto, se potencia cuando lo vemos como una secuencia de, cronológica, ¿no? Y esto me hace pensar en algo en lo que creo mucho, que es en cómo la página es un espacio temporal y cómo contiene tiempo y espacio, ¿no? Instantes. Y al hacer estas piezas que son fotografía, finalmente son fotografía, pero sin cámara, al hacerlo libro, creo que de alguna manera le da como una especie de vuelta, como haciendo un círculo virtuoso en el cual, pues finalmente es un diario, o sea, es como una especie de literatura en crónica, ¿no? Es como una crónica básicamente de cómo fueron específicamente estos días de tal año en tal lugar del mundo, ¿no? Al final del libro hay un índice, y este índice, aunque las páginas del libro no están foliadas, eh, igual creo que esa página es muy importante porque Mauricio tuvo la delicadeza, la lucidez de apuntar las fechas y las horas en las que expuso los paneles. Entonces ahí tenemos una cuestión también como totalmente como situacionista, como de aquí y ahora, de casi existencialista. Entonces, bueno, este es un libro de fotografía, pero al ser un libro siento que también es un libro pues narrativo, ¿no? O sea, lo cual lo vuelve muy parejo, muy emparentado con la literatura. Entonces, pues es arte, es fotografía, es literatura. Sí, hay una parte, por ejemplo, que, como decía Andrés, sucedió muy naturalmente y prácticamente parecía que el libro se hacía solo. Obviamente, uno tenemos estos elementos y de repente, bueno, justo esta pregunta salió, ¿es cronológico o no es cronológico? Y casi se respondían solas. Si de repente yo tenía la duda de, ¿lo ponemos? Y él decía, no, cronológico. Y inmediatamente es como, los personajes ya estaban hechos y había que respetarlos. Y otras cosas empezaron a suceder porque cuando tú pasas las páginas del libro, de repente detrás de una herida o de una de estas, a ver, no sé si se alcanza a ver, sí, por ejemplo, Sí, ahí. Empiezas a ver a través otros días y otras grafías empiezan a suceder. Y a mí lo que me gusta es que también es el sinsentido de la vida y es el accidente de la vida y es los días que se acumulan y que a veces ves lo que se te olvida. Es decir, el tiempo pasa, es todo lo que dice el libro. ¿Cómo pasa? De muchas maneras. ¿Qué significa? Muchas cosas para cada quien. No hay una historia clara, pero es la evidencia del paso del tiempo. Es un libro que dice sin palabras y es fotográfico sin fotografías, y donde el personaje es el sol, pero nosotros, así como también en la tragedia griega, estamos sometidos también a este paso del tiempo y todos estos elementos y toda esta evolución de las circunstancias. Y yo creo que tiene mucha amplitud en todo caso, y ahí es donde está también donde se revela su potencial poético. ¿Cuántos ejemplares hay de este libro? ¿Cuántos han editado? ¿O es solamente, se ha presentado como libro de artista? Nosotros tenemos uno aquí en San Luis, mostrando ahora. Veo que tú tienes una en tus manos. ¿Cuántas piezas más andan en Solo existen 180, son 150 que están enumerados.
y 30 que no están numerados, y, pues, y ya es, o sea, eso es lo que es, y ya. Otra cosa, por ejemplo, que a mí me parece fantástico justo de láser, es que algo que casi siempre ponemos en un segundo plano de la experiencia con el libro, no quienes tienen esta afición por los libros, pero pues, es una herramienta, y aquí la materialidad se vuelve fundamental, es parte de la constitución de la obra misma, ¿no? Porque está perforado, porque ahí donde falta materia, igual que mi silla del espacio en medio, es donde recae también la atención, y donde recae también, pues no sé, el pensamiento que quieras dedicarle. Andrés, Mauricio, ¿cómo podemos adquirir este ejemplar? Porque son 180, bueno, supongo que algunos ya están en la biblioteca o en la colección de alguna institución o de algún coleccionista, pero ¿cómo podemos adquirir este ejemplar? Pues mira, está aquí Andrés, que ponga su correo, porque él tiene ejemplares. También está la galería que se llama la Galería Curro, que pues igual si quien lo pongo por ahí, es así como, no pensaba hacer anuncios. Creo que me parece que es muy pertinente mencionar que este libro fue una coedición entre Curro, que es la galería que representa, la galería de Guadalajara que representa a Mauricio, y Mix Media Press, el sello editorial que dirijo. Entonces el libro se puede adquirir a través tanto de la galería como a través de nosotros. Y bueno, algo que me gustaría aportar, o una reflexión que tengo, es que siento que este libro y que este proyecto es un proyecto profundamente contemporáneo en el hecho de que deja muy difuminadas como las categorías, tanto como del contenido como de su vocación. Me refiero a que podríamos decir que en estricto sentido es un libro como de dibujo, ¿no? Porque realmente es una línea, pero también es un libro de fotografía, ¿no? O sea, claramente es un libro que captura la imagen y la luz, ¿no? Hecho con luz. Pero y también es poesía, inclusive. Ajá. Sí, exacto. También creo que tiene una cualidad pues escultórica en el hecho de que las páginas tienen una intervención física, ¿no? Y a la vez, lo que decía es que también creo que está como paseándose en la frontera entre el libro de artista, como lo entendemos generalmente, que son ediciones ultra limitadas, o sea, de menos de 10 ejemplares y como muy hecho a mano, o como con muchas intervenciones directas de parte del artista, pero por la cantidad de ejemplares que se hicieron y por la forma en la que se produjo, pues es un libro de arte, pero también es un libro de artista, ¿no? Entonces ¿cómo decir? Creo que si tratamos de categorizarlo o de etiquetarlo, pues estamos excluyendo a otras posibilidades, ¿no? No se deja el ejemplar, esa es su naturaleza, sí. Finalmente, ¿no? Es cierto que algo que no había comentado es lo bello que está encuadernado a mano. Tiene, por ejemplo, esta belleza de encuadernación, y bueno, pues la simpleza también. Esta es la portada, que son estas líneas que a mí siempre me han parecido como una especie de, ¿cómo se llama? La roseta de orientación, o como una especie de brújula que para mí habla como del espacio. En fin, es un libro que físicamente pues es muy bonito tenerlo, o sea, agarrarlo. Sí, te veo contento. Sí, claro. Y eso también es bueno, ¿sabes? Sentirte satisfecho finalmente de haberte convertido de alguna manera en traductor del Sol, así lo veo yo, ¿no? ¿Qué nos ha contado el Sol? ¿Qué nos quiere decir? Y bueno, es una forma de mostrarlo, ¿no? En este ejemplar. La luz es una flecha sin destino, ¿verdad? Bueno, me gustaría, si tienen ustedes algo más que
qué decir en torno a este libro en particular. Y por supuesto invitar a todas las personas que ahora mismo nos están siguiendo en las redes sociales, porque ya estamos en el punto del cierre de esta masterclass, invitarlos a que, bueno, también nos hagan llegar sus preguntas y sus comentarios para compartirlos con nuestros autores ahora presentes. Mauricio, ¿quieres? No, pues la verdad es que creo que todo lo que tenía que decir ya lo dije. Bueno, perdón, no sé, ¿ibas a decir algo? No. Solo que también acerca del proceso, creo que fue un proceso que disfrutamos mucho. Sí. Creo que en ese sentido fue un proceso muy, muy agradable, muy gozoso, y a mí me parece muy especial que para mí como editor y como diseñador gráfico y también como artista fue una especie como de encuentro entre una mentalidad o la inteligencia artística y un proceso editorial y de diseño, y que siento que hubo muchas decisiones que tal vez fueron a partir del diseño o a partir de la edición, pero que se realizaron con una visión artística o visión de artista, y que pues en ese sentido el libro también es como una obra de arte, ¿no? O sea, fue un proceso como de creación de una obra de arte. Entonces, a mí me parece muy especial haber podido realizar una obra de arte a partir de otra obra de arte. Muy bien. Bueno, pues ha sido también una tarde gozosa el tenerlos a ustedes ambos aquí, pues para que nos ampliaran más acerca de esta experiencia particular. Y a ustedes que nos están siguiendo ahora en las redes sociales, queremos invitarlos, sobre todo si viven en San Luis Potosí o en mediaciones de San Luis Potosí, a que visiten esta exposición en donde van a poder encontrar también este ejemplar, fotolibros que son poesía y viceversa. Estará vigente hasta los primeros días de noviembre aquí en el Centro de las Artes de San Luis Potosí, en el Museo del Sitio. Y muy pronto, esta es una buena noticia, muy pronto vamos a tener también el recorrido virtual disponible. Entonces, creo que va a ser también una experiencia que vamos a poder perdurar en el tiempo, y vamos a ver también la forma en que este y otros ejemplares dialogan y nos hablan acerca de lo poético, de la imagen. Y ahora que nos decías tú precisamente, Mauricio, de todos estos equívocos presentes también. Tengo una serie aquí pues de preguntas, de apuntes que fui haciendo ahora que ustedes iban avanzando en la exposición. Entonces, decías tú que la fotografía narra mal, pero poetiza bien. Yo creo que por sí sola no, justo ahí es yo creo que donde viene el autor. Yo creo que la fotografía narra con equívoco. Y aquí uso el término equívoco en su acepción más estricta. Lo contrario en una, digamos que en una escritura, lo contrario al equívoco es la ciencia. La ciencia, distancia es igual a velocidad entre tiempo, y todo mundo lo tiene que entender, y si no, no funciona. Y conforme nos vamos alejando de eso, el lenguaje va teniendo esta especie de amplitud donde yo puedo decir, alguien tiene los ojos almendrados, y alguien está entendiendo, los tiene como la forma de la almendra o del color de la almendra, y a lo mejor se quedó con la idea de que yo decía el color de la almendra, pero hay un equívoco ahí. Hay lugares donde el equívoco está mal, pero yo creo que el equívoco es algo con lo que nos encontramos, y la poesía lo que hace es usar ese equívoco, esas salidas raras, esos lugares donde no solamente nos vamos a fijar en un significado de la palabra, sino en todas sus posibilidades. Y justo la fotografía, como no puede narrar, como no puede ser exacta, es tan maleable que se puede utilizar como materia prima para fomentar este equívoco donde sucede lo poético.
pues mejor explicado no podría haber estado, ¿sabes? Me encanta que hayan estado aquí, me encanta esta posibilidad que hemos tenido de asomarnos inclusive, además de diferentes autores, a este ejemplar que es un ejemplar, digámoslo así, fresco, porque es algo que recién está sucediendo, ¿no? Es un libro que acabas de editar y que tenemos la oportunidad de conocerlo ahora, como decía, de manera inclusive presencial en esta exposición. Mauricio, me da muchísimo gusto que hayas aceptado participar. Muchas gracias. Dentro de la exposición y por supuesto también dentro de este seminario, que es el tercer año que lo realizamos ahora en línea. Y por supuesto, Andrés Gómez, agradecerte el que hayas estado aquí presente, inclusive para ampliarnos todavía más al respecto de la experiencia de crear este ejemplar. Mucho gusto. Tenemos para ti, Mauricio, de parte de aquí de la plataforma de Miradas al Fotolibro, esto también es parte importante, un reconocimiento que queremos ahora compartirte. Gracias. De parte de Miradas al Fotolibro y las instituciones que lo hacen posible, el Centro de las Artes de San Luis Potosí, la Coordinación Académica en Artes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el Programa de Apoyo a la Docencia, Investigación y Difusión de las Artes, PADIT, del CENAR, y el Programa de Interacción Cultural y Social de PIX de FONCA, así como otras instituciones. Te otorgan este presente reconocimiento por haber impartido esta masterclass, Imágenes, Equívoco y Poesía, realizado este día en línea el 11 de octubre en el marco del tercer encuentro Miradas al Fotolibro 2022, aquí en San Luis Potosí. San Luis Potosí. Muchísimas gracias por esta tarde, por Muchas esta gracias. charla. No sé si quisieran agregar algo más antes de despedirnos. Yo quisiera mencionar que acá en la Ciudad de México, el 4 de noviembre, presentaremos el libro en la librería Casa Bosques. Están todos los invitados. Y bueno, ojalá podamos armar una sí, no lo sé. Los estaremos esperando. Me encantaría poder recibirlos aquí próximamente y compartir con el público del Centro de las Artes también esta experiencia. Muchas gracias. Querida Mau, te mando un abrazo y pues muy contenta de esta experiencia. Gracias por sumarte, gracias por sumarse los dos a este seminario, tercer seminario, Miradas Poéticas desde la fotografía. Y bueno, a las personas que ahora nos están siguiendo en las redes sociales, la comunidad de Miradas al Fotolibro, los invitamos a que sigan de cerca el seminario. Mañana también vamos a tener otra charla. Y ahora mismo yo creo Saúl nos pueda compartir. Saúl Saldaña, quien es parte de nuestro equipo, y también tendría que agradecerle a Saúl que esté con nosotros tarde a tarde haciendo posible estas transmisiones, así como a Jessica Martínez, que trabaja también puntualmente día a día en hacer posible desde hace ya 3 años a Miradas al Fotolibro. Así es que los esperamos el día de mañana a partir de las 5 de la tarde. Estará con nosotros un extraordinario poeta, Pedro Serrano, y él también nos va, inclusive desde leer su poesía y a mostrarnos también su propia experiencia, ¿no? Cómo es que ha llegado a este momento, y el título de la charla es No Éxfrasis. Entonces, no me resta más que agradecerles a todos ustedes que hayan estado al pendiente de la transmisión y seguirles invitando a que continúen con nosotros en este tercer encuentro de Miradas al Fotolibro. Muchísimas gracias y nos seguimos pronto viendo en línea. Hasta pronto. Gracias.